Seguimos en Mercado Visión y es un placer para mí recibir al señor Daniel Stico, economista, periodista especializado en economía, que ha sido nada más y nada menos que muchos años, economista jefe de la sección Economía de Infobae, un diario de primera línea nacional e internacional. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Julito? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, y sigo siendo, pero ya como editor de notas especiales, ¿no? Ah, bien, bien. Sí, yo te veo más salteado y bueno, no quería meter la pata, ¿viste? Bueno, muy bien, muy bien. Dirigiendo toda esa sección que es muy importante, ¿no? ¿Y Sí, cómo estás viendo la economía en este momento? ¿Qué significa que desde ahora, para la economía cotidiana y para, por ejemplo, los exportadores de productos de Argentina, que desde ahora se empieza a devaluar un 1% mensual el dólar en lugar de 2? bueno, básicamente lo que quiere el gobierno es afianzar las expectativas de desaceleración de la inflación. Venía de un ritmo del 5, pasó al 4 y en los últimos meses estuvo por debajo del 3 y enero aparentemente arranca con un número más cercano al 2 que al 3, más cerca del 2, 2,1 que el 2,7 que fue diciembre, y el gobierno está convencido que parte de esa tasa de inflación que tenemos hoy está un poco inducida por el ritmo de devaluación. Por lo tanto, devaluar menos implica que también va a poder avanzar en ese sendero de menor inflación. Y vos sabés, Julito, que cuando en la Argentina hay menos inflación, hay menos expectativas de devaluación, hay más confianza, el consumo empieza a renacer, es más previsible la inversión y lo más importante, el crédito se torna más accesible porque también, como ha hecho el Banco Central la semana pasada, baja la tasa de interés. Ujú. Bien. Y entonces es una buena noticia que baje al 1 la devaluación del dólar. Es una buena noticia para el gobierno, es una buena noticia para la economía real, no es una buena noticia para muchos economistas que simplemente hacen la cuenta de toman un periodo de referencia, que es por ejemplo el que Banco Central tiene como base 100 el 15 de diciembre de 2000, 2000, ya se me complicó, 2015, y entonces frente a esa referencia del 2015, dicen, bueno, si ajustamos el tipo de cambio que había en ese momento por la inflación de Argentina y le restamos la inflación de Estados Unidos, hoy el dólar tendría que valer, el dólar oficial, en un 30-40% más. Por eso, viste que el fin de semana salió un informe de un banco internacional, el Banco of America, diciendo que Argentina para salir del cepo tendría que llevar el tipo de cambio a 1.400. Obviamente, el ministro de Economía había tenido información anticipada de ese informe y rápidamente salió a desmentir que en ningún momento el gobierno está pensando como alternativa o como requisito, mejor dicho, para levantar el cepo cambiario, tener que devaluar. ¿Por qué? Porque históricamente en la Argentina y el mundo, cuando vos encarás un plan de estabilización y funciona, la moneda tiende a apreciarse. Entonces, Claro. devaluar significa abortar ese proceso. Por eso es una preocupación que yo veo más en muchos economistas que simplemente miran el Excel y no miran la economía real, que muchas empresas tienen mejor previsibilidad, pueden aumentar la productividad. Fíjate que en diciembre el estimador de actividad de Orlando Ferreres dio un aumento del 4,6% del PBI global, con bastantes sectores, más de la mayoría de los sectores con aumento de actividad respecto al año anterior, en este escenario en el que el empleo está estancado. Eso quiere decir, si sube la actividad y el empleo todavía no recuperó, está aumentando la productividad. Y cuando aumenta la productividad, se achica un poco el efecto de ese supuesto atraso cambiario, ¿no? Ujú. Bueno, y sabés que la pregunta, la próxima venía por ahí, ¿viste? Porque hay mucha gente hablando del tipo de cambio atrasado, el tipo de cambio atrasado. Y la verdad es que modificar eso para este gobierno sería perder su única carta en la manga, que es que si viajamos un año y pico atrás y le preguntamos a la gente, ¿cuál es tu principal preocupación? La inflación. Y viene luchando y bajando la inflación, devaluar sería perder eso, ¿no? Sería precios todo, digo. Claro, sobre todo porque esos economistas, insisto, trabajan con un Excel muy simple, que es
tipo de cambio, inflación Argentina, inflación Estados Unidos, y se olvidan de que existen otras variables. Y vos has visto, Julito, que en los últimos tiempos, sin ir más lejos, desde la última semana de enero, el gobierno suspendió, o mejor dicho, eliminó las retenciones para todas las economías regionales, Ujú. redujo transitoriamente hasta junio las retenciones para la economía extensiva, la soja, el trigo, el maíz, etcétera, y eso es una forma indirecta de mejorar el tipo de cambio efectivo. Y Claro, también está bajando los aranceles de importación, con lo cual están bajando los costos de importación, que es otra forma también de aliviar las economías empresarias. Y eso en la ecuación, ni en el análisis del tipo de cambio real del Banco Central, ni en el análisis de estos economistas que se dicen ortodoxos, pero la ortodoxia significa poner en el tablero de comandos todas las variables económicas, no solamente tres. La economía es muy compleja para sintetizarla a una relación precios, tipo de cambio y nada más, ¿no? tal cual, Daniel, porque hablando de esta cuestión de la devaluación, bueno, de cómo se depreciaba la moneda argentina, era obvio también que corregir esa variable iba a modificar otras en la economía, ¿no? Si no sería muy sencillo. Eh, es lo que alguien como yo que no estudia la materia económica tiene que pensar también, ¿no? Si fuera a tomar la decisión nada más, la tomaría cualquiera. Hay que corregir todo lo demás también. Exacto, y vos sabés que Julio, que nos conocemos hace muchos, muchos años, pero también leyendo la historia argentina, en mi caso particular, haciendo un seguimiento de análisis de coyuntura de más de 45 años en esto, las experiencias devaluatorias han sido nefastas, nos han traído más pobreza, más atraso, más estancamiento, más desinversión. Por lo tanto, acá el modelo es, bueno, cambiemos la receta, y la receta es un poco volver al equilibrio fiscal, que es lo que ha hecho el gobierno, que nadie creía que podía hacer en un año y lo hizo. Hay economistas que así muy ligeramente, rápidamente dijeron que esto era un plan de tijerita, que era un plan cosmético, que no iba a durar, que la economía te iba a tener un piso de inflación del 4 o 5%, y todo eso quedó hecho por la borda, y no lo ves a esos economistas con la presencia mediática reconociendo el error y diciendo, sí, me equivoqué y ahora probablemente sí le puede funcionar. Insisten con que, Difícil bueno, ver no, eso en esto no los va a medios, funcionar. Daniel. Difícil, ¿Cómo? difícil ver eso en los medios. Alguien que se che, Difícil, me pero eso, claro. equivoqué. Es exactamente. Entonces yo creo que ¿No? hace falta un poco de hace falta un poco de esa humildad y primero no creérsela. Yo creo que al gobierno le falta mucho por hacer. Tuvimos un 2024 en el cual se han hecho notables progresos, pero la economía nacional sigue pobre. Es decir, los ingresos de los argentinos, sean jubilados, sean asalariados, sean los ingresos de las pymes, etcétera, están por el piso. ¿Por qué? Porque la economía atrasa 20, 30, 40 años. Entonces, ponerle un freno a eso y empezar a salir de ese pozo en el que hemos caído silenciosa pero persistentemente, no se logra de la noche a la mañana, pero el cambio de expectativas que está ocurriendo y estos indicadores tan favorables que te comentaba de actividad, de tasa de interés, de inflación, de ritmo de devaluación, hace pensar de control del gasto público. El gobierno presentó el presupuesto, al no tener el presupuesto aprobado por el Congreso, presentó la asignación presupuestaria y se ve un recorte para este 2025 también del 20% real. Entonces, eso le implica a las empresas tener la expectativa de que estamos con un gobierno en el que no va a acudir a tomar deuda del sector privado y con lo cual quitarle masa potencial de crédito, que no va a aumentar los impuestos, sino que está haciendo todo lo contrario, y eso cambia el horizonte y la expectativa. Y en ese escenario, la mala noticia es el tipo de cambio, el peso tiende a fortalecerse, no Claro. debilitarse. Por lo tanto, como dice a menudo
un economista empresario como es Lazzari, muchachos, tenemos que mirar los costos para adentro, tenemos que hacer la sintonía fina, porque ya no vale decir cuál es la expectativa de inflación, entonces yo voy a fijar mi precio en base a la expectativa de inflación, más un puchito por expectativa de evaluación, más un puchito porque quiero ganar un poquito más. No, tengo que analizar los costos, tengo que analizar el mercado internacional y en base a eso ver si mis costos y precios están actualizados o hay un desfase que simplemente por la inercia de ajustar por inflación pasada y no por la variación de los costos, hemos caído en este estado de alta capacidad ociosa, bajo nivel de consumo y bajo nivel de inversión, ¿no? Dani, antes comentaste el tema de la baja de retenciones y el gobierno eh, hizo un recorte en el esquema de retenciones para soja, maíz, trigo, hasta mitad de año, explicando que para estos 6 meses tenía resuelto el faltante que va a haber, porque vos viste que el presidente hace todo manteniendo el equilibrio. Va a bajar retenciones, pero porque tiene la cuenta hecha de que le da el número hasta mitad de año. ¿Se puede acomodar la economía como para sostener ese esquema de recorte en el segundo semestre o para que quede en ese número indefinidamente buscando la eliminación definitiva de retenciones? ¿O es un número muy Sí, importante todavía para la economía argentina, el de retenciones para estos eh, productos? claramente es importante para la recaudación, es innegable, pero si todos contribuimos, empresarios, consumidores, gobierno, a afianzar el sendero del ordenamiento de las finanzas públicas y lograr que la recaudación impositiva se concentre más en los impuestos genuinos, en los impuestos para el consumo, como es el IVA, en los impuestos a las ganancias, en los impuestos que no son en las contribuciones y aportes patronales porque crece el empleo y crecen los salarios, entonces va a ser más fácil que difícil terminar con este impuesto tan distorsivo como es el de las retenciones, y luego el impuesto al cheque, y luego el impuesto a los bienes personales, y que tiene que ser acompañado por las provincias y los municipios también mejorando sus administraciones para que bajen los impuestos a los ingresos brutos, que es una brutalidad, es un impuesto a las ventas que no tiene razón de ser y no existe en ninguna parte del mundo, o si existe, no está duplicado con el IVA. En cambio, acá en Argentina se paga una tasa del 21% de IVA y al mismo tiempo las provincias le agregan ingresos brutos que van del 4, en algunos casos hasta el 9% de la facturación. Entonces, creo que es factible y que el gobierno se ha tomado este tiempo de 6 meses para ver cuál es la reacción. Lo que estamos viendo, los datos de diciembre y lo que denuncia un poco lo que fue enero, es que la actividad real está repuntando y en la medida que repunte la actividad real se va a recaudar más de IVA y de ganancias y va a ser más factible que esto que es por ahora transitoria, esta baja retenciones, sea permanente y que el próximo paso sea, bueno, avanzar un poco más hasta la eliminación de todas las retenciones, no solamente de las economías regionales. Pero del otro lado del mostrador, vos sabés, Julio, que hay una correspondencia. Si te quito las retenciones, empecé a pagar impuestos a las ganancias. La Argentina es uno de los países que menos recauda de ganancias y que recauda más ganancias de los particulares, de los asalariados, con la famosa cuarta categoría, que también es otro impuesto distorsivo, que sobre las ganancias de las empresas. Acá hay que lograr que la economía adquiera vitalidad para que las empresas generen ganancias y con eso puedan tributar genuinamente sin afectar, sin que el pago de impuestos afecte el proceso productivo y de inversión, ¿no? Dani, una noticia también que llamó la atención en los últimos días tiene que ver que aunque parezca un poco banal la pregunta, vos sabés que la mayoría de los productores que nos miran a nosotros usan camionetas 4x4 porque si llueven no se pueden mover, los caminos internos municipales en los campos son desastrosos y sin tener un vehículo de esas características, la verdad que cuando llueve es imposible moverte.
Entonces, por eso te decía, aunque parece medio banal, tiene un sentido que es que la movilidad de los productores. Y se anunció la baja de impuestos a vehículos de alta gama. Si bien las camionetas no eran consideradas en ese extracto, porque son vehículos de trabajo, eh, ¿puede esa baja de impuestos empujar un poquito al resto del mercado automotor a la baja, como para favorecer el acceso a ese tipo de vehículos y otros? Bueno, claramente las primeras reacciones del mercado automotor ha sido que esa baja de aranceles empezó en el caso de, de las pick-up, pero también sobre todo de los vehículos de mediana a alta gama a partir de 45, creo, 50 millones de Ujú. pesos. Esa baja de aranceles también se está trasladando a las gamas medias y bajas de precios, porque todo el mercado automotor ajusta y también ha trasladado al mercado usado. Lo que ahora falta también es que también se traslade al costo de los seguros, porque bajar los aranceles de importación significa que también vos sabés que un auto en la Argentina, aún las pickups que se hacen en Argentina, tienen un alto componente de materiales importados. Claro. Entonces, en la medida que bajan los aranceles, baja el costo y eso afecta a toda la cadena automotriz y por lo tanto es de esperar que se traslade a todos los precios y sea más accesible. Pero también vos mencionaste algo muy importante, Julio, que si las economías provinciales y municipales cobran ingresos brutos, cobran inmobiliario rural, cobran una serie de impuestos y reciben además la coparticipación de una economía que empieza a crecer y por lo tanto los impuestos coparticipables como son IVA, ganancias, internos, entre otros, también van a crecer. Bueno, que destinen parte de esa mayor recaudación que se viene a construir caminos, a ofrecer infraestructura. La Argentina tiene una infraestructura vial no solamente en las grandes rutas, sino también en los caminos provinciales y municipales que no se corresponde con la riqueza y la necesidad que tiene el campo argentino, ¿no? Ujú. Dani, para ir cerrando, vimos en otro momento histórico de la Argentina, precisamente en la presidencia de Mauricio Macri, algo parecido a esto, ingreso de dólares. Bueno, en realidad distinto porque todavía acá eso no pasó, no hubo un préstamo del Fondo Monetario, digamos, pero hubo un ingreso de dólares que parecía que estabilizaba la economía y se salía del cepo, y terminó mal todo eso. ¿Qué semejanzas y diferencias hay con ese momento económico de Argentina? Bueno, la mayor diferencia con aquel momento, las semejanzas son varias en cuanto a que estamos frente a un gobierno que cree en la apertura de la economía, que cree en la desregulación, que cree en sanear las finanzas públicas y si hay que privatizar empresas hay que privatizarlas, o si que hay revitalizar empresas como está ocurriendo, por ejemplo, con YPF, le está poniendo las fichas ahí. La gran diferencia es que este es un gobierno, por primera vez en, no sé, yo creo que desde que tengo memoria o de análisis económico, que está convencido en serio de que hay que ordenar las finanzas públicas y que no le tiene miedo a todas esas advertencias de los economistas. Ojo que si vos parás la obra pública se va a afectar el empleo y ojo que si achicás el Estado va a caer la demanda agregada porque el tiempo que necesita el sector privado para poder absorber eso que vos dejás de hacer va a llevar tiempo y entonces vas a sumergir a la economía en una depresión. Ha ocurrido todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hemos visto que muchas de las obras públicas que aparecían en el presupuesto como ejecutadas y pagadas, finalmente no se hacían, iban a los bolsillos, vos sabés muy bien, de cuánta gente que hoy está condenada y procesada y que está en los famosos Sí. cuadernos con el famoso estudio de Diego Cabot y otros han detectado tempranamente. Entonces, el gobierno se dio cuenta que había muchos ñoquis, que había mucha capacidad para achicar el tamaño de Estado sin afectar el empleo genuino y la actividad genuina. ¿Por qué? Porque afectó la actividad que no se ejecutaba, pero que se llevaba pesos, porque afectó el empleo que aparecía como
perteneciente al Estado, pero que no era empleo genuino porque eran los famosos ñoquis que iban Ujú. a cobrar nada más y no trabajaban en el Estado. Por lo tanto, todo el proceso que hemos visto en el 2024 ha sido un proceso que no ha sido traumático desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque no hubo manifestaciones de los constructores, de los trabajadores del Estado, etcétera, que perdieron actividad, que perdieron empleo. Tal cual, Simplemente dejaron de cobrar algo que no hacían y por lo tanto se dedicaron a hacer lo que sí venía haciendo cada uno en su actividad en particular. tal cual. Entonces, esa es la gran diferencia. Un gobierno que está convencido de la necesidad de tener las finanzas en orden, de que hay que bajar impuestos y que hay que un poco aliviar la mochila del sector privado. Ahora, la respuesta del sector privado es, bueno, cuando más rápido empiecen a creer, porque hay muchos que, como bien está implícita en tu pregunta, Julio, creen que esta puede ser un plan de estabilización más y que va a fracasar, yo por Claro. las dudas sigo esperando, sobre todo cuando escucho a muchos economistas de renombre o que supieron hacerse un nombre, que dicen que hay que devaluar, que hay que hacer ajustes y entonces eso frena las decisiones de inversión. Tal Nadie cual, quiere volverse a equivocar. Pero bueno, aquel que crea primero es el que va a tener mayores réditos en el futuro, tal ¿no? cual. Dani, te agradezco muchísimo por estos minutos y te hago la última, cortita. Desde que vos estudiás economía y te dedicás a esto, al estudio de los números de la economía argentina, ¿es Javier Milei el presidente que más sabe de economía? Sí, sin lugar a dudas. No, sin lugar a dudas es el economista que ha sido economista, jefe de uno de los grandes grupos económicos de Argentina y realmente lo que transmite Javier Milei, de que él dice que leyó 1000 libros, te puedo asegurar que lo leyó, los estudió y los mamó y los comprendió. Pocos economistas, incluso de renombre, tienen una biblioteca como la que tiene Javier Milei. Obviamente no es la persona perfecta, sus modos, sus estilos, su estilo de confrontación, no es lo más razonable, pero desde el punto de vista de lo que está haciendo en la economía, con un equipo económico también que es muy consistente entre sí, realmente pocas veces hemos visto en la Argentina ese grado de compromiso y de coordinación, Banco Central, Hacienda, Economía, capital humano, realmente pocas veces se ha visto, ¿no? Ujú. Entonces algunos economistas caen en la simpleza, ay, pero entonces no tenía que ser independiente el Banco Central del Ministerio de Economía. Sí, el Banco Central ya no financia más al Ministerio de Economía, ya no financia más al Tesoro, pero eso no quiere decir que no tienen que tener relaciones. La Reserva Federal de los Estados Unidos tiene en contacto con el Tesoro de los Estados Unidos, así que me parece que estamos frente a una situación inédita, inédita, que hay mucho por corregir, que hay mucho por hacer, pero esto es solo el comienzo, no querramos, no creamos que esto ya lo peor ya pasó, es cierto, pero hay que cimentarlo para que empezara a salir. La Argentina todavía tiene, como te digo, históricamente ha tenido un PBI por habitante superior al de Uruguay y hoy está en la mitad todavía, ¿no? Claro. Daniel, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Gracias por convocarme, un abrazo.